Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. En este video vamos a hablar de la nueva forma de practicar palo monte. ¿Sí? Una nueva forma de practicar palo monte. ¿Y por qué yo digo esto? La primera práctica del palo que usted tiene que tener conocimiento, que fue la primera que se practicó en la isla de Cuba, es el palo malongo. El palo malongo es una práctica dirigida al culto de los espíritus ancestrales, pero tenía la conexión con el cosmos. Tenía la conexión específicamente con la figura de Nsambi, Empungo, que es el único empungo que existe. Y eso lo he dicho y lo sigo sosteniendo. El único empungo, el único altísimo, el único Dios omnipresente, omnisciente, se llama Nsambi. Ni Siete Rayos, ni Sarabanda, ni Centellendoki, ni Tiembla Tierra se le puede llamar empungu. ¿Por qué? Porque la fuerza primaria del universo se llama Nsambi. Y después yo voy a explicar por qué se habla de Sarabanda, por qué se habla de Mamachola, por qué se habla de Madriagua, de Tiembla Tierra en más detalle, para que usted lo tenga presente. Que tal cosa como Padres Empungo, eso es un invento, una copia al carbón de la regla 8. Lamentablemente, cuando hubo la integración de los esclavos descendientes del Congo con los de Nigeria, en las haciendas, en los cabildos, ahí es que empezó la práctica errónea de lo que es empungo. Porque el único empungo que existe es Nsambi. Ok. Y si vamos a hablar de una fuerza después de Nsambi, es la fuerza creadora de Dios que se llama Malongo. Malongo no son ritualitos de toque de tambor de muerto, rituales en cuartos oscuros y nada por el estilo. Para poder entender a Malongo, usted tiene que tener una conciencia cósmica. Usted tiene que entender la cosmología Congo, que la mayoría de los practicantes del palo no ha visto nunca la cosmología Congo. Hay un segundo nivel intermedio que es el que crea la naturaleza. Y eso se llama Malongo. Malongo es la fuerza creadora universal. Sin Malongo no existiera la naturaleza. Y menos los 4 elementos de la naturaleza. Porque los 4 elementos de la naturaleza significan 4 niveles energéticos vibratorios que tienen sus particularidades. El elemento tierra tiene un elemento energético vibratorio particular. El elemento agua tiene un elemento vibratorio particular. El elemento fuego tiene un elemento vibratorio
en particular y el elemento tierra tiene un elemento vibratorio particular. ¿Cómo veían los 4 elementos de la naturaleza los negros Congo? En Kisimamba era el elemento del agua, en Kisientoto era el elemento de la tierra, el Enkisibukula, el elemento del fuego, y el elemento Enkili es el elemento del aire. Y entre los 4 elementos de la naturaleza está representado, por ejemplo, el elemento tierra lo representa Sarabanda, tiembla tierra. El elemento agua lo representa Mamachola, madre agua. El elemento aire está representado en Cobayende, en Lucero Mundo y Centella Endoki. Y los fundamentos tienen que trabajar de acuerdo al elemento que representa. Si es un mamachola, tiene que representar el elemento agua. ¿Y cómo representa el elemento agua? A través de los materiales que en el mundo material representa el elemento agua. Para ponerse de una forma sencillita para que usted entienda. Si usted monta una prenda de mamachola con otros elementos de la naturaleza, ese fundamento no va a trabajar, porque no está representando el elemento de la naturaleza que corresponde, que son los elementos del río. ¿Ok? Igual Sarabanda. Sarabanda representa el elemento de la tierra en todo. Tiene que tener el fundamento de Sarabanda elementos que representen la prenda de Sarabanda, que estén representados en el elemento tierra. Esa explicación la gran mayoría de los paleros que hay por ahí no entienden. Por eso no se pueden mezclar palos con otros palos, ni piedras con otras piedras, ni cuarzos con otros cuarzos, o cualquier material de la naturaleza, porque cada material de la naturaleza es una energía y vibra y trabaja en una frecuencia distinta que otros objetos de la naturaleza. Y si tú no tienes claro eso, la parte mágica no funciona. Porque el concepto de los elementos de la naturaleza, usted lo ve en la magia céltica y lo ve en otras prácticas mágicas. Pero si usted trabaja un palo donde no tiene conciencia de que se trabajan con los 4 elementos de la naturaleza y que para los Congos cada elemento de la naturaleza significaba un enquisi. Y aquí veo que entra en unas discusiones ridículas, estériles. Enquisi, ¿qué es un enquisi? Una energía. Pero cada energía tiene su particularidad. Un espíritu es una energía. Y hay distintos tipos de espiritualidad. El espíritu elemental que hay en la naturaleza, que hablaban los practicantes de la magia europea. Porque existen espíritus elementales. Existen seres puramente espirituales. Pero en la práctica del Congo no se habla de ángeles, ni demonios, o de ángeles caídos, o de ángeles en las alturas.
No, porque el concepto de ver la polaridad en el mundo espiritual se empezó a introducir cuando las prácticas de la magia Congo se fusionan con las prácticas de la religión católica apostólica romana. ¿Y cuál es la evidencia clara y precisa que ningún gangulero, palero, mayombero de esos que hay por ahí puede negarlo? Es que se estableció en Cuba dos tipos de prenda. Se estableció la prenda cristiana y la prenda judía. La prenda cristiana era para hacer cosas buenas y la prenda judía es para hacer cosas malas. ¿Y qué pasa? El mundo espiritual te dejó claro que si tú trabajas para la oscuridad, no puedes trabajar para la luz. Sencillo. Entonces, cuando usted introduce en una prenda un espíritu, sea de luz o de oscuridad, o como se le llama tradicionalmente en el palo, endundu. La palabra endundu surge cuando empieza el proceso de vocabulario de los ángeles y los demonios. Empezó a utilizarse endundu como ángel. Pero más que ángel, el concepto trasciende un poquito más. Estamos hablando de seres espirituales del alto astral. O sea, que están en un nivel del astral más alto del plano material. Porque en el alto astral hay niveles energéticos vibratorios. Entonces, cuando se empieza a establecer esta ganga es para trabajar para bien, esta ganga es para trabajar para mal, se trabaja una ganga cristiana o prenda cristiana, como usted le quiera llamar. Básicamente es una prenda en dundu. ¿Por qué? Porque el espíritu que vive en esa prenda va solamente a trabajar con cosas buenas. No va a trabajar para cosas malas. Porque si usted le pide a un espíritu en dundu que haga algo de maldad, ese muerto que vive ahí no lo va a hacer. Porque la naturaleza del endundu es hacer bien, no es hacer mal. La inclinación, para usar la palabra un poquito más clara, la inclinación de un espíritu endundu es para hacer bien. Y entonces no va a hacer lo que usted le pida. No lo va a hacer. Porque él no vibra con la maldad. Él vibra con el bien. Entonces, pues, como ese muertito en Dundu no quiere hacer lo que yo digo, pues yo voy a montar una prenda en Doki. ¿Y qué es un espíritu en Doki? Un espíritu que tiene cierta inclinación al mal. O sea, que ese espíritu no es totalmente malo. O sea, eso hay que aclararlo porque hablan de Endoki como si fueran demonios. Un Endoki no es un demonio, es un espíritu que tiene cierta inclinación hacia el mal. Pero un Endoki puede pasar a ser Endundu en algún momento. Claro que sí. Cuando hablamos de espíritus inclinados totalmente a la maldad, estamos hablando de un plano astral que se llama el bajo umbral. Y ahí solamente lo que vive ahí son espíritus
inclinados a la maldad, o mejor dicho, seres espirituales no encarnados. Porque Ensambi no solamente hizo al hombre, Ensambi hizo a los espíritus elementales y Ensambi hizo a seres puramente espirituales, que en la tradición católica apostólica romana le llaman ángeles, a los ángeles de la altura, del alto astral, y ángeles del bajo umbral. Así es que trabaja el mundo espiritual. Por lo tanto, un muerto de prenda que su naturaleza es endunda, usted no lo puede utilizar para hacer maldad. Entonces, la moda, como ese espíritu endundu, cuando empezó los comienzos de construir las prendas y los calderos y todo lo que usted quiera llamarle en la época de Cuba, cuando empezó a desarrollarse la práctica del palo monte, mayombe, reyumba, quimbiza, pues ¿qué pasa? Por el desconocimiento total de ciertos ganguleros y unos conceptos que ignoran totalmente de que existen unas leyes universales que rigen al mundo material, como la ley del karma. Ellos, porque no crea que toda la información del mundo espiritual vino completa a los practicantes del palo. Los procesos de conocimiento espiritual son procesos que se dan de acuerdo a la madurez de quien los recibe. ¿Qué pasa? Que al tener poco conocimiento, los ganguleros del pasado eran personas que no tenían letras, como se decía en esa época, que eran analfabetas, no podían leer ni escribir, no tuvieron mucho acceso o cercanía a los libros de Allan Kardec, del espiritismo kardeciano. Entonces, esos libros quedaron destinados a los círculos intelectuales de Cuba, como pasó en Puerto Rico. Pero esos libros no crea que se podían tener tan fáciles, que tú los podías conseguir en cualquier lugar. Estamos hablando de libros que estaban en el código negro de la Santa Inquisición Católica. Por ejemplo, hay evidencia que los primeros libros de Allan Kardec llegaron aquí en Puerto Rico por el oeste de Puerto Rico, o sea, por Mayagüez. Y esos libros empezaron a leerlo gente que tenía cultura intelectual, básicamente los intelectuales. Y eso también creó un problema en el espiritismo, porque se convirtió el espiritismo kardeciano como un círculo de intelectuales. Y en cierta manera excluyó a las personas de poca letra, básicamente a los analfabetas. Los analfabetas tuvieron conocimiento de Allan Kardec por tradición oral, porque en algún momento uno de sus parientes o familiares que ellos tenían aprendieron a leer y a escribir, y el primer libro que le llega a las manos aquí en Puerto Rico, uno de los libros que llega a las manos de los practicantes de muy poca letra y que se lo aprenden a nivel oral, como se aprendían las oraciones en latín de la Iglesia Católica, porque eran personas que no podían leer, todo era tradición oral. Entonces, había
una persona que logró ir a la escuela o aprendió a leer por una monja, por un sacerdote, por un educador, como fue el maestro Rafael en Puerto Rico, que le enseñó a muchos niños a leer en esa época cuando él vivía. Y ahí fue que se le dio el conocimiento al libro Oraciones Celestas de Allan Kardec, que se convirtió en un libro básico en el desarrollo del espiritismo cruzado de Puerto Rico. Cuando digo espiritismo cruzado, es que se incorporaron santos católicos, se incorporaron orichas, se incorporaron el Congo, la Madama, el árabe, espíritus de otras culturas en el altar espiritual. Eso se le llama espiritismo cruzado, porque no se queda meramente con los preceptos o los conocimientos de Allan Kardec, sino que incluye distintas prácticas mágicas que el círculo más intelectual de Allan Kardec no entendían que ese tipo de cosas era superstición. Pero eso fue la realidad histórica de lo que se conoce como en Puerto Rico se le llama la obra espiritual, como se da el desarrollo de el culto de María Lionza, que es una forma de practicar el espiritismo. Los espiritistas dicen que eso no es espiritismo, pero en el espiritismo lo de María Lionza se introduce también el libro de Oraciones Celestas de Allan Kardec. Igual en la obra espiritual de Puerto Rico, lo que se llama la obra espiritual, que era la señora que con su tabaco, con un poquito de café negro sin azúcar, se sentaba en un sillón a menearse, para arriba y para abajo. Se sentaba otra señora en el otro sillón, y la señora fumando y el muerto diciéndole a la persona que lo que le tenía que decir a esa persona que se sentó en el otro sillón. Así es que empezó estas prácticas. ¿Qué yo quiero decir a ustedes? Que los practicantes del palo en las distintas ramas conocidas no tenían un concepto claro de qué espíritus son los que tenían que comunicarse. Y por eso tú ves la ignorancia en videos que tú ves de practicantes del palo que dice que los mejores espíritus para trabajar una prenda son espíritus que están inclinados a la maldad. Ese es el disparate más grande del mundo. Pero la historia está escrita de personas que cometen errores y que en algún momento tienen que reformarse. Porque un espíritu endoque, un espíritu que está en una prenda para hacer maldad, no puede hacer bien. Porque su inclinación no es para hacer bien, su inclinación es para hacer maldad. Y mientras más el tata en Quisimalongo, el palero, el gangolero, le dé instrucciones a ese muerto adquiere malicia. Y ese muerto empieza a hacer cosas terribles. Entonces, ¿por qué? Ningún muerto en Doki puede hacer bien. Eso de que si yo tengo un muerto ahí, el muerto puede hacer magia blanca y magia negra, eso es una mentira. Eso es mentira. Porque la naturaleza de un muerto en Doki o la inclinación de un muerto en Doki es hacer maldad. ¿Y qué pasa con esos tatas ignorantes que vienen, que no entienden que a un muerto en Doki no se le puede pedir hacer cosas buenas? ¿Qué pasa? Ese muerto se le tranca. Porque lo que él sabe hacer es maldad. Él lo que sabe es perjudicar a la persona, hacerle daño a personas. ¿Cómo usted pretende que un muerto en Doki le haga daño? Perdón, que no haga daño, que un muerto en Doki va a hacer daño.
¿Cómo usted pretende que un muerto en Doki haga bien a una persona? Si eso no es su inclinación, ese muerto no está inclinado a hacer bien. Para usted hacer bien a una persona, específicamente vamos a ir a lo concreto. Si usted quiere abrirle caminos a una persona para que entre la prosperidad económica, para que consiga empleo, para que mejore su salud, tiene que ser un espíritu endundo. ¿Por qué? Porque un espíritu endundo es un espíritu de alta vibración energética. Es un espíritu que está conectado al alto astral. Y es un espíritu que tiene más recursos espirituales para resolverle a una persona, más que un espíritu endoki. Los espíritus endoki son ignorantes, son espíritus que están inclinados a las emociones, a sus sentimientos que tenían cuando estaban en materia. Entonces, ellos, un espíritu endoki y lo que está dentro del fundamento son energías de baja vibración energética. Y esas energías de baja vibración energética son energías de estancamiento. Por eso es que es buenísimo trabajar con un endoki para hacer brujería, para hacer hechicería, hacer amarre, hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la energía de una prenda endoki está preparada para hacer maldad. Por eso es que le meten una serie de animales en descomposición y 20 cosas ahí. Tierra de cementerio, cosas. En cementerio, que es un lugar de descomposición biológica. Esa energía es ideal para hacer magia negra, porque son energías estancadas, energías muertas. Esa es la verdad. Entonces, te metieron la feca de muchos años, pero no es que te metieron el embuste, es la ignorancia de los practicantes del palo de no comprender y entender cómo se compone el mundo espiritual. Está en Zambi, y debajo de Zambi está Malongo, y después de Malongo está el mundo astral. Mejor dicho, el primer nivel, que es el alto astral, que es un nivel vibratorio alto energético. Después el segundo nivel es el intermundo, la frontera entre el alto astral y el mundo material. El mundo material está en medio del mundo astral y debajo del mundo bajo astral. ¿Ok? El intermundo es la colindancia entre el alto astral y el bajo astral. Ahí está el mundo material. Y ahí es que se mueven los espíritus endundos y los espíritus endoki. Entonces está el bajo astral. Pero hay algo más bajo que el bajo astral, que es el bajo umbral, que es lo que los católicos le llaman el infierno, que son entidades inclinadas a la maldad. Hay 3 niveles: alto astral. Vamos a hablar en cuanto a los niveles del astral. Son 3: alto astral, bajo astral y bajo umbral. Y la dimensión intermedia entre el alto astral y el bajo umbral es el intermundo, que es donde se establece la conexión con esas entidades espirituales. Un suscriptor me pregunta a mí: Tata, en el plano astral ¿hay luchas espirituales? Claro que sí.
Lo mismo que es arriba es abajo. Eso es un principio esotérico claro. En este plano material hay una lucha espiritual clara y definida. Por lo tanto, no es lo mismo yo tener una prendendundu que tener una prendendoki. No es lo mismo. Y un suscriptor me pregunta esto y con una lógica, porque lo que él pregunta es una excelente. Tata, ¿quién domina a quién? ¿El alto astral o el bajo astral? ¿O el bajo umbral? En el mundo te dan la impresión que el bajo astral y el bajo umbral dominan todo el tiempo. La realidad es que ellos pueden hacer y deshacer en este plano material mientras no estén presentes las fuerzas del alto astral. Un palero que trabaje con espíritus endundus del bajo astral puede dominar cualquier espíritu del bajo astral en una prendendoki. Eso es 2 más 2 es 4. Entonces, cuando yo hago estas distinciones, salen ciertos practicantes del palo a decir que el bien y el mal no existen. Decir eso es negar la ley de la polaridad, que está establecida como parte de este universo. Que no existe el bien o el mal, es lo que tú quieras hacer. Eso dijo un practicante del palo que yo lo escuché una vez en una entrevista. El hacer el mal tiene consecuencias y el hacer el bien tiene consecuencias. La ley del karma, la ley de la causa y el efecto. Si usted hace bien a los demás con una prendendundu, usted va a recibir bendiciones. Y si usted trabaja con una prendendoki, usted está metido en maldiciones. Eso es claro. No es lo mismo la energía de una bendición no es igual a una energía de una maldición. ¿Y por qué es la diferencia? Porque una bendición que tú le das a una persona es una energía de alta vibración energética. Cuando tú le hablas a un espíritu endoki de amor, ellos no pueden tolerar la palabra amor, no pueden tolerar la palabra perdón, no pueden tolerar palabras que salen de la bondad del ser humano y de Dios. ¿Por qué? Por su nivel vibratorio energético. El poder de la palabra que muchos pocos practicantes del palo conocen. En el palo la palabra energía se le llama wanga. Y ya cuando yo digo esa palabra, esa energía tiene una carga energética. Pero eso no lo ven los practicantes del palo. Entonces, no entienden, no comprenden que toda palabra que usted diga tiene una fuerza energética. El pensamiento es energía. Todo lo que nos rodea es energía. Y esas energías tienen distintas características. Vibración, frecuencia. Y vamos a poner una palabra, potencia. Cuando yo hablo de estos temas, hay tatas que dicen, ese es el tata que habla de temas extraños. Porque el problema de usted es que usted se quedó en el candango.
Usted se quedó en los palos, se quedó en la tierra y usted no ve los elementos esenciales de lo que usted está practicando, que se los he definido empezando este video. Volviendo al malongo. El malongo tenía conciencia cósmica y sabía y reconocía que en Zambi y que había una fuerza creadora que creó toda la naturaleza. Ese vínculo con el cosmos se perdió, empezó a perderse después de Palo Monte. Mayombe se desvinculó totalmente. Se desvinculó totalmente, no de Nsambi, porque ellos lo reconocen, pero ellos se desvincularon de que Nsambi es una conciencia cósmica. Y tampoco reconocieron que Nsambi, él por sí mismo, su nivel energético es tan alto que él tiene que usar un filtro energético para poder hacer la labor de crear este mundo y especialmente la naturaleza, y fue a través de Malongo. Son 3 niveles energéticos que hay ahí. Y después Malongo crea el Enquisi, porque la gente cree que el Enquisi es un espíritu desencarnado, fallecido. No, el concepto de Enquisi en el Congo es mucho más amplio. Se refiere a todo lo creado para el esclavo descendiente del Congo que vino al Caribe, a Cuba, a Puerto Rico, a las Antillas menores y mayores. Mayores y menores. Tenían claro eso. Lo tenían bien claro. Pero después, Mayombe se alejó del origen de esta religión, que están en las fuerzas del cosmos y de la naturaleza, y estableció un vínculo con el cementerio. Pero los practicantes del palo no entienden que el tercer nivel energético primero es Sambienpungo, Malongo y Enquisi. Enquisi, todo lo que está en la naturaleza es Enquisi, que está representado en los 4 elementos de la naturaleza. El Enquisi no es únicamente el espíritu fallecido o desencarnado. El Enquisi es una energía. Esta práctica, el palo, es una práctica 100% energética. Y el que no la ha descubierto está en la luna de Sevilla, como dice un amigo mío español. ¿Qué pasa? Que cuando Mayombe, Brillumba, Quimbisa, estas prácticas empezaron a darse, y las otras vertientes, Cortalima, Vititicongo, se olvidaron que el palo malongo es una práctica que se trabaja con los ancestros, pero se tiene una conciencia cósmica, porque Nsambi es una conciencia cósmica. Ese concepto de ver a Nsambi como una conciencia cósmica lo perdieron los practicantes de Mayombe. Los que hablan de Malongo no saben lo que es Malongo. Eso vamos a dejarlo ahí.
Pero los que practican Brillumba, Mayombe y Kimbisa perdieron eso de perspectiva. Bueno, vete y prende un video. Pongo un video de un practicante de Brillumba Congo y te voy a decir de qué nacionalidad, mexicano. Y lleva a su padrino y empieza a hablar que el palo monte trabaja con las fuerzas de la naturaleza. ¿Y de dónde salieron las fuerzas de la naturaleza? Sino salió de una conciencia cósmica. Porque nosotros somos hijos del cosmos, porque fuimos creados por ensamble. Y nosotros ya tenemos unas conexiones cósmicas, ya como seres creados por ensamble, bajo la mano de Malongo. ¿Entiendes? Entonces, eso yo se lo explico claro a la gente. Porque habrá algunos practicantes del palo que dicen que yo estoy ahí inventando, que su padrino le dijo tal o cual cosa. Su padrino está perdido en la luna de Valencia. Porque si tu padrino no reconoce que existe un alto astral, está perdido. Un nivel vibratorio energético más alto que del que ustedes están trabajando. ¿Qué hizo Mayombe? Mayombe se refugió a las energías degenerativas de un cementerio. Empezó a usar calavera. Entonces se creyó que el espíritu, que el Enquisi, estaba solamente con el Enquisi, el espíritu fallecido desencarnado, solamente se podía alimentar de 2 galones de sangre de animal. Y se olvidó que todo lo que rodea a un Enquisi, a un espíritu fallecido desencarnado, son en el mundo material son distintos niveles de energía que ese espíritu se puede alimentar y puede producir distintos fenómenos parapsicológicos o paranormales, como usted le quiera llamar. No hay profundidad en esas entrevistas que usted ve que invitan paleros y lo que hablan es musaraña, no hablan nada. Lo que yo estoy hablando aquí es profundidad de lo que es la práctica del palo monte. Entonces, cuando usted quiere practicar un palo monte basado en conciencia cósmica, usted tiene que trabajar en el alto astral. Porque el concepto de conciencia cósmica en el bajo astral no es reconocido. ¿Y por qué? Porque ellos no reconocen las fuerzas superiores del mundo espiritual. Ahí es que está la situación. Ahí es que está el truco. Los endokis y los espíritus del bajo umbral, los maléficos, no reconocen que hay una jerarquía vibratoria energética que está por encima de ellos. Y cuando tú no reconoces autoridad energética o no reconoces facultad de un poder mayor, pues eso es lo que está pasando en este mundo. Que los congos nunca hablaron del alto astral y del bajo astral, porque todo conocimiento espiritual no va a llegar a la mente, a la psiquis de los seres humanos, si esos seres humanos no entran en un proceso de evolución y de conocimiento de lo que es el espíritu. Y esto no es cuestión porque si mi padrino nunca me enseñó eso. No te lo enseñó porque si él no estaba en una conciencia elevada a nivel espiritual, él no va a poder tener ese conocimiento. No puedes heredar algo, un conocimiento superior, si tú lo que tenías de padrino es gente que no conocía la estructura del mundo astral, espiritual. Ese es el problema de los practicantes del palo.
no reconocen que hay niveles energéticos vibratorios, que existen planos astrales elevados. Y el palo, la mayoría de las prácticas, y se las digo así, Mayombe, Brillumba, Quimbisa, Cortalima, Vititicongo, trabajan en el bajo astral. Por lo tanto, si usted se queda en el bajo astral, no va a tener el acceso a conocimiento espiritual elevado. Eso es 2 más 2 es 4. Entonces, en la rama chamalonga se practica el palo, monte, reconociendo una conciencia cósmica que es en Zambi, la conciencia creadora de Malongo, y se reconoce al Enkisi como una energía básica que está representada en nuestro plano material de muchas formas. Ok. Entonces, que para nosotros poderle abrir caminos a las personas, tenemos que trabajar con espíritus endundos, con espíritus de elevación vibratoria alta a nivel energético. Ningún espíritu endoki de una prenda puede abrirle los caminos a nadie. No se los puede abrir porque está vibrando en otra frecuencia, en otra vibración. Para tú abrirle los caminos a una persona, está claro. Si tú trabajas con endundu, es para sanación. Si tú quieres enfermar a la persona, es endoki. ¿Por qué? Porque el espíritu endundu trabaja con energías benéficas. En el endoki se trabaja con energías nocivas. Porque los endoki es para hacer maldad. De que un espíritu endoki puede salirse de esa situación y moverse a endundu, eso es posible. La posibilidad, solamente los que no pueden hacer ese cambio son los del bajo umbral, que están más inclinados a la maldad 100%. Los mismos practicantes del palo no conocen que hay niveles de maldad con los cuales ellos están trabajando y ni se dan de cuenta. No es lo mismo trabajar con un espíritu endoki que tiene cierta inclinación a la maldad que trabajar con un espíritu maléfico. No saben distinguir la dinga de la mandinga, como decían aquí en Puerto Rico. Como decía mi tía, deja esa dinga. Entonces, ¿qué usted quiere? Usted, una prenda endoki, no puede abrirle los caminos a nadie. Y el palero que te lo diga está mintiendo. El endoki mismo te engaña y te deja de ver como que está haciendo el bien y no está haciendo el bien. Porque los espíritus que están inclinados al mal siempre quieren darte como una falsa impresión de que están bregando para el bien y no están bregando para el bien. Porque su inclinación no es hacer bien. Eso aplica a los seres humanos. Si usted lo criaron para hacer maldad, usted de la noche a la mañana no va a dejar de hacer maldad para hacer bien. Tiene que haber una situación en su vida personal en la cual usted decida dejar la maldad, el maleanteo, como se le llama allá en Venezuela, el malandro, para que entonces tú puedas cambiar tu nivel vibratorio energético. San Pablo, el apóstol San Pablo, que tenía conocimiento de la alquimia espiritual, te lo dice claro. De vestirte del hombre viejo para vestirte del hombre nuevo es cambiar de frecuencia energética vibratoria. Punto.
Los católicos, yo le leo ese versículo y yo lo voy a venir que si de dejar el pecado y para moverse a la sanidad, a la santidad. Eso es bien simplista. Porque las relaciones del mundo de los seres humanos son de niveles energéticos. Si yo me inclino al bien, mi energía, mi vibra va a ser distinta a una persona que todavía está atada a la vibración del mal. Eso es claro. Pero yo le digo a ustedes que ven este video, no se dejen coger de bobo. Ninguna prenda en Doki puede hacer bien a otra, a ayudarle a usted a abrirle los caminos. Porque esa energía no es para abrir caminos, esa energía es para cerrar caminos. Porque la naturaleza de un espíritu en Doki es una energía estancada, no es una energía que te pueda abrir tus caminos, ni es una energía que te puede brindar sanación. Todo lo contrario, te puede enfermar. Porque lo que pasa es que los practicantes del palo no reconocen que existen dos niveles vibratorios energéticos. La alta vibración energética es un constante movimiento. Cuando usted dice que la humanidad ha habido progreso, en palabras, partiendo de conceptos energéticos, la humanidad está en un continuo movimiento. Lo mismo, ¿cuál es la característica de que la economía está bien? Porque está la economía en movimiento. Si yo quiero trabajar la economía con una persona, con una energía en Doki, la economía va a estar en estancamiento. Entonces, el problema es que ellos creen que el Endoki puede hacer bien y puede hacer mal. Eso es mentira. O si usted quiere trabajar con energías benéficas, con energías para abrirle los caminos a las personas, para que las personas puedan mover sus situaciones en la vida, puedan progresar. Esa es la palabra. Cuando hay energía en movimiento, hay progreso. Cuando hay energía en estancamiento, hay atraso. Mire cómo yo le estoy explicando los conceptos bien enmenuzados para que usted sepa de lo que estamos hablando aquí. ¿Ok? Para que no le metan las cabras. Por eso, la nueva forma de practicar el palo monte en estos momentos es montar una prenda, trabajar con un espíritu endundu, que es un espíritu de alta vibración energética. Punto. Si usted monta una prenda con un espíritu endoki, usted va a seguir cometiendo los errores de los pasados ganguleros, quimbiceros, brillumberos, porque no se puede hacer bien con un espíritu endoki, porque su inclinación es para hacer maldad. Tú mandas un espíritu endoki para que le haga bien a una persona, el espíritu endoki se va a sentar y no lo va a hacer. Porque te va a decir, es como un carro que corre con gasolina con plomo y sin plomo. Y si ese carro corre con una gasolina con plomo y usted le echa sin plomo, el carro no le va a funcionar bien. Esas distinciones, ninguno de estos practicantes que tienen canales aquí en YouTube y en otros medios cibernéticos te lo van a explicar así como te lo estoy explicando. Sencillo lo que yo estoy explicando aquí. La única rama del palo
que trabaja con espíritus en Dundu al 100%, se llama la rama chamalonga, reformada. No es la chamalonga que todavía quiere hacer, quiere seguir con los viejos tratados de Mayombe. Esta rama no trabaja con los tratados viejos de Mayombe. La rama chamalonga trabaja con la conciencia cósmica, reflejada en las fuerzas de la naturaleza. Reconoce que Nsambi Mpungu es el único Dios altísimo, poderoso, omnisciente y omnipotente. Que el segundo nivel de fuerza cósmica es Malongo, la fuerza creadora universal. Y el tercer nivel se llama los Inkisi, que están representados en los 4 elementos de la naturaleza. Enkili, Enkisis Enkili, elemento aire. Enkisis Entoto, elemento tierra. Enkisis Bukula, elemento fuego. Y Enkisis Wamba, elemento agua. Esa es la estructura con la que trabaja un palero. Y la mayoría de los paleros, y la otra estructura, la estructura espiritual, alto astral, intermundo, y abajo del intermundo, el intermundo es el mundo material, y abajo el mundo del bajo astral, y por ende el último piso abajo, el bajo umbral. Y ahí y vuelvo a repetir la diferencia. Mayombe trabaja en el bajo astral. Punto. Puedes decorarlo, puedes poner hasta la foto de San Luis Beltrán, puedes poner la Virgen del Carmen, tú puedes poner lo que tú quieras, pero si tú tienes un muerto en Doki, tú trabajas para el bajo astral. Punto. Y solamente con el muerto de bajo astral que tú tienes ahí, puedes trabajar para hacer amarre, trabajos de artes oscuras, mejor dicho, magia negra, o trabajo de destrucción. Porque ya entrar a trabajos de destrucción, podrías entrar, pero tendrías que buscar entidades del bajo umbral para hacerlo. El que trabaja con Endoki, tarde o temprano sabe que su desencarnación está más cerca que nunca. Que usted está en un nivel que puede quedarse en el Campo Finda, o Plaza Lidio, o mejor dicho, el cementerio. Porque todo el que trabaja con prenda, vamos a usar el nombre tradicional que se utilizaba en Cuba, prenda judía. Pues usted está trabajando en prenda judía. Va a terminar, no digo la otra palabra, pero va a terminar como es la palabra judía. Porque eso es bajo astral. Una prenda judía es una prenda de bajo astral, para hacer maldad, para destruir. Y una prenda cristiana es una prenda que es para hacer bien. Que nosotros le llamamos endundu. La prenda judía es una prenda típica que se le llama endoki, por ahí le dicen. Y en el mundo espiritual, volviendo para que usted lo tenga claro, hay niveles de bondad y hay niveles de maldad. Hay grados. Este tema es interesante. Si usted quiere trabajar con el alto astral, usted quiere contactarse espiritualmente con seres de conocimiento, de entendimiento, que le ayude
como dice los famosos practicantes del SANSE en Puerto Rico, luz y progreso, usted tiene que practicar la rama chamalonga reformada, no la rama chamalonga cubana que todavía quiere seguir con los tratados de Mayombe. La rama chamalonga es una rama que trabaja con espíritus endundu, trabaja con espíritus del alto astral y es una práctica dirigida a conectarse con una conciencia cósmica, que es el Zambi, con Malongo, y reconocer las fuerzas energéticas que nos rodean. Si usted quiere estar en el bajo astral y usted no quiere reconocer que existe una realidad espiritual más arriba del bajo astral, pues quédese en el Mayombe, en la Brillumba, en la Quimbisa, y a Dios que reparta suerte. Esa es la realidad. Salam aleikum, aleikum salam.